La Fundación Mami Nena presenta su programa De Familia en Familia con Mami Nena. Muy buenas noches, hermanos, gracias por la sintonía, bienvenidos a De Familia en Familia con Mami Nena por Vida 105.3, programa de la Fundación Mami Nena, que en cada oportunidad pues presentamos un contenido muy especial para la familia, un contenido muy especial para todos los hermanos, para edificación de todos los hermanos que nos escuchan. Como siempre, pues vamos a tener muchas cosas interesantes que compartir en esta noche. Tendremos un invitado especial que más adelante ya estaremos iniciando a conversar con él. Pero antes, como siempre, ponemos en manos de Dios el programa y todo lo que presentamos, todo lo que hacemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, gracias te damos. Gracias infinitamente por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que a diario recibimos de ti. Queremos pedirte, Señor, que bendigas cada persona que esté escuchando el programa, cada persona que en este momento esté sintonizando la emisora y sobre todo que esté escuchando también la grabación en caso de las personas que no nos escuchan en vivo, pidiéndote, Señor, que este tema que compartiremos en el día de hoy sea para edificación de cada hermano y que tú, Señor, puedas glorificarte en cada persona que esté escuchándonos, en cada persona que pueda tener contacto con este contenido. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, y antes de nosotros iniciar de manera formal el programa, vamos a introducir a este espacio con una canción. Y en breve volvemos en De Familia en Familia con Mami Nena. Y no importa que me hayas fallado, te perdono. Volé y caí, pero me he levantado, ya ves, viví. Ya la tempestad ha pasado y no lloró. Te perdono, te perdono por lo que hiciste un día, te perdono que me abandonaras, te perdono que me dejaras sola, te perdono, te perdono y lo que planeamos, te perdono que no te acordarás, te perdono, no dijiste nada, te perdono. Bueno, y luego de escuchar esta canción, damos paso de inicio de manera formal al programa del día de hoy. Recibimos a nuestro hermano Manuel Lamarche, quien en el día de hoy estará conversándonos sobre el poder que tiene perdonar. Bendiciones, hermano, buenas noches. Hola, buenas noches, querido hermano Jorge, ¿cómo estás? Bendiciones. Amén. Placer amén. estar aquí contigo. Gracias. Y con todos los radio oyentes. Gracias, hermano, un placer para nosotros también. Bien, bueno, esta noche vamos a estar compartiendo
sobre un tema que sin duda no tiene tiempo, no tiene época, no caduca. Es un tema que siempre es actual y es el sello distintivo de todos los cristianos, que es el perdón. Yo diría que el perdón es igual al amor. Son dos sellos que identifican a una persona como cristiana. Un cristiano tiene que diferenciarse de los demás en su modo de amar y en su modo de perdonar. Y una va de la mano a la otra. Yo diría que la mejor forma de nosotros poder verdaderamente demostrar el amor es a través del perdón. Y esto es una primicia que ha dado nuestro Señor Jesucristo, porque su amor ha sido tan grande por nosotros que al entregar su vida por ti y por mí, nos ha perdonado, nos ha redimido. Y pues hablar hoy del poder del perdón, sin duda que nos compete a todos, cristianos y también no cristianos, porque el perdón es sin duda una de las virtudes que, aunque es posible alcanzar, es posiblemente una de las más difíciles de poner en práctica, porque se escucha muy simple. La palabra perdón es bastante corta y la utilizamos a veces con bastante facilidad, pero a la hora de la práctica diaria se puede convertir en uno de los retos más arduos, más difíciles de cumplir como cristianos, porque la verdad es que todos somos muy diferentes, todos por tanto nos vamos a equivocar, somos seres errantes, nos equivocamos todo el tiempo, y vaya que a cada rato nos equivocamos en el trabajo, cuando cometemos un error en nuestra tarea del día a día, nos equivocamos en la casa, en la relación con nuestra esposa, en la relación con nuestros hijos, tanto el hijo con sus padres y los padres con los hijos, nos equivocamos. Pero también podemos fallar en nuestra relación con los hermanos en la iglesia, en nuestra vida de comunidad. Metemos la pata, como decimos en nuestro país, bastante frecuente. Y esto a pesar de que no siempre lo reconozcamos, porque no siempre somos conscientes de que nos equivocamos o de que hemos herido a otra persona. Por lo tanto, hay veces que es conscientemente, que ahí es donde es bastante duro lo que vamos a hablar sobre el perdón, cuando nosotros sabemos muy bien que nos hemos equivocado y cómo podemos realmente ser humildes para reconocer ese error. Sin embargo, hay veces que nosotros pues nos equivocamos y no somos capaces ni de darnos cuenta ni de reconocerlo. Entonces, bueno, en esta noche, querido hermano Jorge, vamos a tratar de tocar este tema y del poder que tiene el perdón para transformar nuestra vida, para sanar nuestro corazón y el de las personas que nos rodean. Así es. Cuéntanos. Sí, que quisiera comentarte, hermano Jorge, que partiendo de un pasaje bíblico en el que el Señor nos invita a vivir esta práctica del perdón, esta virtud que pues es realmente una virtud también, porque no solo podemos perdonar por voluntad propia, es decir, a veces tú quieres, pero te cuesta y te da hasta temor hacerlo, o no te sientes en la capacidad de acercarte a perdonar, a pedir perdón. Y a veces tenemos que invocar. De hecho, es una virtud porque necesitamos del auxilio de Dios en muchas ocasiones de nuestra vida para nosotros perdonar. Y de hecho, es una de las prácticas también que el Señor nos manda a vivir y de las más difíciles, porque de hecho, en un pasaje que Jesús nos da a todos sus discípulos, lo podemos ver en Mateo 5, el capítulo 5, versículo 43, donde Él nos dice: oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a quienes les maldicen, hagan el bien a los que les aborrezcan y oren por aquellos que les ultrajan
o les persiguen, para que sean verdaderos hijos de vuestro Padre que está en el cielo y que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Es decir, que en muchas de las ocasiones de nuestra vida nos vamos a dar cuenta que en la medida en que verdaderamente somos capaces de perdonar incluso a quienes nos hagan daño, a veces hasta cuando lo hacen conscientemente, es que verdaderamente estaremos siendo reconocidos por Dios como sus hijos, quien nos ha amado a nosotros primero, quien nos ha perdonado todas nuestras faltas y que nosotros de hecho, cada vez que oramos el Padre Nuestro, estamos diciéndole a Dios que perdone nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que nosotros no podríamos ni siquiera elevar una oración a Dios que Él pudiera escuchar si nosotros no perdonamos a quienes nos han ofendido primero. De hecho, en otro pasaje bíblico nos dice Jesús, si cuando vas a llevar tu ofrenda al altar, recuerdas en aquel momento que tienes algo contra tu hermano, deja allí tu ofrenda y no la presentes al Señor. Y primero ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces ve y vuelve, toma la ofrenda y allí entonces el Señor la recibe con agrado. Es decir, nosotros cuando queramos dirigirnos a Dios, cuando nosotros queramos pedir a Dios su auxilio, Él nos asista en nuestras necesidades, que nos dé el pan de cada día, que el Señor nos proteja. Sin duda alguna, si nosotros tenemos rencor, si nosotros guardamos odio en nuestro corazón hacia alguna persona, de verdad que eso es como un techo que hemos puesto entre el cielo y la tierra en nuestra oración a Dios. Dios no puede escuchar nuestra oración si nosotros, nuestra ofrenda de oración, todo lo que nosotros queramos darle a Dios, nuestro servicio a Dios, los dones que Él nos ha dado, todo lo que queramos hacer para Dios, si aquel hermano tiene algo contra mí, si yo soy consciente de que yo he ofendido a mi hermano y primero no me reconcilio con él, pues de verdad que nuestra ofrenda no va a ser recibida por Dios. Entonces esto es algo muy serio de lo que estamos hablando esta noche. No estamos hablando de solo decir la palabra perdón como una palabra tan corta de pronunciar, sino que realmente estamos hablando de algo muy serio. Nuestra propia relación con Dios está sujeta a nuestra relación con nuestros hermanos. Entonces, ese perdón del que vamos a hablar hoy no se limita al hermano de la iglesia, pero no se limita al vecino, sino que posiblemente a quien más nosotros tengamos que perdonar, y quienes más nos tienen que perdonar son nuestros más cercanos, nuestros parientes, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nosotros a ellos y ellos a nosotros. Es posiblemente en esas personas, en nuestro principal prójimo, nuestro más cercano, nuestro vecino, el compañero del trabajo más cercano, con quien nosotros posiblemente tengamos que pasar revista y preguntarnos, ¿estoy yo en este momento reconciliado con mi hermano? ¿Estoy yo guardando rencor, odio, ira hacia alguien como mi familia, mi pareja, hacia alguien cercano? Porque sin duda que en todo caso, y repito, en todo caso, el Señor nos llama a perdonar, a perdonar. De hecho, en un momento, uno de los discípulos, Pedro, que se caracterizaba por ser bastante impulsivo, bastante lanzado, le pregunta a Jesús sobre este tema. Le pregunta, Señor, pero si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces yo lo tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Pero
Jesús le dijo, no, Pedro, pero es que tú te estás quedando muy corto. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y tú y yo quizás nos preguntemos, pero es que eso no puede ser posible. ¿Cómo yo he de perdonar hasta 70 veces 7? Es decir, tantas veces. Si alguien me ofende, quizás usted y yo nos preguntemos en este momento, bueno, yo voy a perdonar, sí, pero eso depende de la situación, depende del daño, tú sabes, depende de lo que me haya hecho esa persona, porque si fue algo muy grande, bueno, yo tengo que dejarlo primero que él pague por lo que él me hizo, porque yo no lo voy a perdonar así de fácil. Primero él tiene que sufrir y darse cuenta de lo que él me hizo. Quizás otro de nosotros empieza a decir, bueno, vamos a ser un poquito más críticos, en eso de 70 veces 7, bueno, si hay que perdonar, vamos a ver en qué circunstancias fue que él lo hizo, porque eso depende si eso fue adrede o si eso fue sin querer, porque si fue adrede, no, las cosas no pueden ser así de fáciles. O alguno de nosotros tal vez se pregunte o se diga a sí mismo, bueno, yo lo voy a perdonar, sí, pero eso es si esa persona se lo merece. Y eso sí, si esa persona se lo merece. Si no se lo merece, yo no lo tengo que perdonar. Porque en nuestra humanidad, por eso decíamos ahorita que el perdón es una virtud. Nosotros no siempre en nuestra condición humana, no estoy aquí hablando, no, todos, estoy yo en ese grupo, estamos todos nosotros en ese grupo, de los que nos cuesta o nos ha costado perdonar en alguna situación. Pero ¿cuál es la mejor manera de nosotros poder perdonar siempre? Pues nosotros pidiendo el auxilio del Señor por medio de la oración y por medio de los sacramentos. Sí, pero Manuel, tú estás poniendo eso como muy difícil. Yo no puedo entender esto. Mira, hermano, la verdad es que nosotros siempre vamos a tener pretextos para no perdonar, pero nos va a encantar siempre que nos perdonen, que nos entiendan, y mientras más rápido que lo hagan con nosotros, mejor todavía, mejor todavía. Y antes de yo pues hablar un poquito sobre cómo Dios me ha permitido a mí, porque yo quiero hablar desde la experiencia de las situaciones que personalmente he vivido y que me han costado, y sin el auxilio del Señor, pues no habría podido perdonar. Pero antes de hablar de esto, me gustaría preguntarte a ti, radio oyente, ¿cuántas veces no te ha perdonado Dios a ti? ¿Cuántas veces te habrás equivocado y tú dirás, no, yo soy una persona que no, yo no mato, yo no robo, yo no he hecho grandes cosas, quizá una mentirita rosada? Pero te pregunto en tu día a día, en tu modo de vivir con tu madre, ¿cuántas veces quizás tú o yo hemos faltado a nuestra madre? A veces con una palabra inapropiada, a veces con el irrespeto, cuando hemos desobedecido desde la adolescencia. Todos pasamos por esa rebeldía, y aún así nuestra madre no nos perdona. Imagínate si mamá te ha perdonado, cuántas veces tú y yo nos hemos equivocado, cuánto más nuestro Dios te ha perdonado. Cada vez que nosotros le hemos ofendido, cada vez que nosotros le hemos fallado. Y repito aquella palabra que resuena, ama a tu enemigo, ama a aquel a quien te aborrece, ama a aquel a quien te persigue, ama a aquel a quien te ha ofendido. A ese es a quien tenemos que perdonar. Y recuerdo una ocasión en el que había iniciado un proyecto de trabajo, y me había asociado con un pariente. Mientras las cosas iban muy bien, ese pariente a quien amo con todo mi corazón, con quien yo jugaba desde la infancia, la vitilla, pues en un momento determinado, cuando las cosas no iban muy bien en el negocio, pues dejó de dirigirme la palabra, cambió su trato hacia mí, y yo decido conversar con él y decirle que
en función de cómo van las cosas, cómo van cambiando y qué pasa entre nosotros, al ver que no había ninguna respuesta y el trato era muy diferente a lo cotidiano, a lo normal, pues yo entendí que quizás las cosas no iban a funcionar y decido proponerle el terminar con nuestra relación laboral, de nuestra relación de trabajo. A lo que esta persona me pide en una reunión que conversemos, pero no se trataba de una conversación, se trataba más bien de la antesala de un proceso legal. Esta persona, mi primo, a quien amo y valoro, pues toma la decisión de decirme que producto de todo esto vamos a llevarte a la corte, vamos a tener un proceso legal y todo esto se va a ir por la corte. Podrán imaginar aquel dolor que sentí por persona, porque sin duda habíamos sido parientes que nos tratábamos bastante bien siempre. En aquel momento en mi corazón empezó a calar malestar, empezó a calar ira, empezaron a salir todas estas emociones que son humanas y que todos vivimos. Pero ¿qué fue aquello que me ayudó a mí a poder, luego de aquella situación, reconciliarme con este pariente? Pues sin duda fue, primero, la escucha de la palabra de Dios. Yo me volqué a la oración, busqué los evangelios, qué Dios me decía para manejar esta situación. Y fue justo a través de la oración, a través de invocar al Señor y pedirle que me diera discernimiento y sabiduría, y que me diera la paz y su espíritu para poderle perdonar, que pudimos hacer las paces, que con el paso del tiempo las cosas fueron allanándose y que hasta el sol de hoy pues estamos en armonía y en paz. Y así como cuántas situaciones cada uno de los que en este momento nos escuchan ha vivido, con cuántas personas posiblemente con nuestro padre, con un hermano, hayamos tenido diferencias de Dios a través del amor, porque dice la misma palabra de Dios en Primera de Juan que Dios es amor. Él es la fuente del amor y solo quien ama puede perdonar. Tú me dirás, bueno, y si esa persona que me ha ofendido no es capaz de pedirme perdón, ¿no? Ella no me ha pedido perdón, por eso yo no puedo perdonar. Pues déjame decirte que sí. El perdón sí es posible ofrecerse o darse, aun cuando aquel que te ofende no ha sabido arrepentirse y pedirte el perdón. El perdón es una virtud que tú y yo pedimos a Dios y que muchas veces nada tiene que ver con el otro, tiene que ver con nosotros mismos. Porque el que guarda el rencor, el que guarda la ira, el que guarda el odio en su corazón, es aquel quien lleva esa piedra dura, es aquel a quien se le endurece el corazón. Y nosotros, solamente a través del perdón, podemos liberarnos de esa piedra, liberarnos de ese pesar que cargamos a veces por años. Y el otro a veces ni se acuerda, el otro ni siquiera sabe de lo que tú estás viviendo. Entonces somos nosotros quienes necesitamos, sabiendo que Dios nos ha perdonado, sabiendo que nosotros también nos equivocamos, a pesar de que el otro no ha sido capaz de pedirnos el perdón, nosotros ofrecérselo, nosotros pedir el auxilio del Señor a través de la oración, a través de la comunión, de los sacramentos, de la Eucaristía, llenándonos de Dios, del Dios amor, del Dios perdonador, del Dios que es lento a la ira y rico en piedad. Es a través de Él que nosotros podemos perdonar una ofensa, perdonar una infidelidad. Y ojo, no estoy diciendo que perdonar una infidelidad implique necesariamente el mantener esa relación. Lo que te estoy diciendo es
que tú no guardes en tu corazón la ira, que no guardes en tu corazón el rencor, que no guardes en tu corazón el odio, porque es a ti a quien te está dañando. Y Dios no quiere eso para ti. Y porque el Señor nos manda a perdonar. Entonces, nosotros podemos implorar al Señor, pedirle al Señor que nos dé su Espíritu Santo, que nos dé la fortaleza para nosotros poder perdonar hasta 70 veces 7. Tantas veces, mi hermano, mi esposa, cuántas veces en la cotidianidad entre los esposos no hay un cruce de palabras, no hay incomprensiones. Y nosotros tenemos que pedir auxilio a Dios. ¿Cuántas veces yo en mi vida matrimonial he tenido algunas situaciones de incomprensiones con mi pareja? ¿Y qué he tenido que hacer? Bueno, yo me he lanzado de rodillas. La fortaleza del cristiano es la oración, son las rodillas. Nosotros pedirle al Señor. Yo me he visto en situaciones cuando he tenido que irme de rodillas al suelo a pedirle al Señor su auxilio para perdonar alguna incomprensión. Entonces, es de valientes el perdonar. Es de los hijos de Dios el perdonar. Pero necesitamos implorar su auxilio. Necesitamos acercarnos a los sacramentos. En una ocasión, lamentablemente, yo pues también tenía una relación de pareja hace muchos años. Era mi novia, teníamos 4 años y tantos de noviazgo, un noviazgo muy bonito, un noviazgo donde ya habíamos hablado del matrimonio en el futuro. Y pues lamentablemente por la inmadurez, por tantas razones, esa persona con quien yo había compartido muchos años, pues me fue infiel. Me fue infiel con un amigo, con otra persona, amiga. Y esto destrozó mi corazón. Esto me llevó a una situación de depresión donde estuve en un proceso bastante difícil, porque era una relación ya pues que teníamos planeado un futuro en ese momento, pero no fue así. Y eso pues me llevó a una situación de bastante dolor y que no me había sido fácil tampoco perdonar. Yo en un momento en el trabajo, conversando con una amiga cristiana, me dijo, ¿tú sabes qué tú puedes hacer? Luego de yo hablar, yo le decía que yo guardaba rencor, que no sabía cómo sanar esta situación. Ella me dijo, ve a la comunión. Acércate a la comunión frecuente. Pero para yo poder acercarme a la comunión, tenía primero que perdonar. Yo tenía que pedir al Señor que me ayudara a perdonar. Lo primero que hice fue acercarme al sacramento de la confesión. Decir al Señor a través del sacerdote que yo no quería ya sentir odio hacia esa persona, sentir rencor, sentir ira y que necesitaba de su auxilio y que yo me arrepentía de sentir eso. Pero no fue fácil. Pasaron meses para yo llegar a tomar esa decisión con la ayuda del Señor, pidiéndole a Dios que me ayudara porque yo no quería llevar en mi corazón aquel dolor, aquel malestar. Luego de haber pues recibido a través de Dios el perdón, a través del sacramento de la confesión, empecé a asistir a la Eucaristía diariamente. Salía del trabajo y cada día al salir del trabajo me detenía a la comunión. Con el pasar del tiempo, doy fe y testimonio de que el Señor iba sanando mi corazón. Yo podía experimentar en mi corazón la paz y el sentir de que aquella persona tal vez no sabía lo que había hecho y el daño que me había causado. Y que tal vez no fue su intención directamente el dañarme, que lo hizo por las razones que le haya hecho, pero que ya en mi corazón iba mermando, iba bajando, iba calmándose aquel sentir de rencor hacia ella. Pero fue a través de la comunión, fue a través de la oración.
El poder de la oración para perdonar no tiene límites. Después de un tiempo, tomé la decisión de visitarla, de llamarla y de decirle que quería verla. Cuando pues pude asistir a su casa, pues lo único que le dije al verla no fue reprocharle, no fue decirle nada más, porque de hecho el mismo Dios nos lo dice. Dice la palabra de Dios que en el libro de Colosenses, en el versículo 12, capítulo 12, versículo 13, nos dice Pablo: revístanse de entrañas de misericordia, mansedumbre y paciencia. Yo no podía irle a reclamar y airado. Ya eso había mermado por la comunión. Y lo único que atenté a decirle, lo único que dije fue: yo te perdono. Y le dije su nombre: yo te perdono. En ese momento hubo un proceso de duelo, un proceso de dolor, pero allí quedó. Allí quedó sanado, un abrazo, y allí pasó. No fue una relación que continuara, pero sí que en mi corazón no hubo más rencor. Y este testimonio lo doy porque sé que una de las razones más difíciles de perdonar muchas veces es la infidelidad. La infidelidad en el matrimonio, la infidelidad hasta entre una amistad, una persona que a tus espaldas pues ha hablado mal de ti, que creías que era tu amigo, tu amiga, y que al final pues te has enterado que a tus espaldas te critica, que te ha mentido. Y claro que es difícil, pero no es imposible. Nosotros necesitamos y podemos perdonar a través de la oración, a través de la comunión frecuente. Y yo te puedo asegurar, a ti, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, que el Señor, quien es bueno, quien te ama, te va a dar la posibilidad y la capacidad para tú poderlo hacer. Y que ya, aunque nunca pueda olvidar esa situación que viviste, ya no te va a doler. Va a ser posible vivir en libertad, en la libertad que nos da Dios, solamente el Señor. Y pues quiero mencionarte esta noche también algunos aspectos sobre el perdón y los efectos que éste tiene para ti y que tiene también en los demás, porque Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, además de perdonarnos nuestras deudas, de perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, el Señor, que nos la pone bastante difícil, porque Él nos pide cosas que no siempre podamos nosotros, sin su auxilio, realizar. Él dice: pidan y recibirán. Entonces nosotros necesitamos pedirle a Él que nos ayude, que nos ayude. Nos dice en su palabra, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 25 de Marcos, nos dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenle, y también su Padre, que esté en el cielo, les perdonará a ustedes. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. Enójense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Esto nos dice el Señor también en la carta a los Efesios. Nosotros podemos en nuestro día a día, con nuestra pareja, con nuestros hijos, practicar el perdón en las cosas más pequeñas. Es una dinámica que también nosotros tenemos que tratar de cultivar. Esto de nosotros ofendernos y nosotros irnos a un lado, nosotros simplemente dejar de dirigirle la palabra, encerrarnos en la habitación. Realmente hay acciones que nosotros podemos concretas tomar. Hemos hablado desde el aspecto espiritual, hemos hablado de la confesión, para que este sentir pueda el Señor sanarlo.
a través de la comunión hemos hablado de la oración, pero también nosotros tenemos y podemos tomar algunas decisiones prácticas para nosotros poder perdonar. Y todos los efectos que el perdón va a traer a nuestra vida, a nuestra forma de relacionarnos. Yo recuerdo en una ocasión en que en una parroquia estuvimos compartiendo una charla y al terminar se me acerca un padre de familia, y lleno de lágrimas me dice que él quisiera que su hija lo perdone. Este padre me expresó en ese momento que él se había equivocado, que él había cometido errores con su esposa, que le había faltado, le había fallado, pero que la esposa ya no le permitía, o la ex esposa ya no le permitía hablar con sus hijos. Él tenía 3 hijos y una de sus hijas no le dirigía la palabra, que él tenía ya 3 años que no conversaba con su hija. Este señor decía: yo me estoy muriendo en vida porque no puedo hablar con mi hija porque mi hija no me ha perdonado. Yo creo que una de las decisiones que nosotros podemos tomar, en el caso particular, ahora tratando el tema de los hijos y de los padres, muchas veces los esposos no siempre han sido los mejores esposos, o las esposas, pero muchas veces hay esposos y esposas que sí han querido y pueden ser buenos padres. Si hemos hablado sobre el perdonar desde el corazón, aun cuando aquella persona que nos ha ofendido, el esposo, la esposa, no ha sido capaz de pedir el perdón, porque es un llamado, es un mandato de Dios el perdonar, y porque es a nosotros a quien nos libera esa carga, y el Señor nos quiere felices, nos quiere plenos, nos quiere libres, pues también podemos tomar otras decisiones que son prácticas. Si en un proceso de separación de una pareja no tenemos que nosotros destruir la imagen de la madre ni destruir la imagen del padre ante los hijos. Esto causa una herida espiritual en los niños que los marca por mucho tiempo. Nosotros tenemos que tratar de guardar justamente el corazón de nuestros hijos. Nosotros tenemos que tratar de cuidar en esos momentos en que ha habido dificultades de pareja, cómo nosotros hablamos a nuestros hijos de sus padres, cómo hablamos a nuestros hijos de la madre, cómo hablamos a nuestros hijos, de manera que en ellos no cale sentimientos de odio, sentimientos de desprecio. Una de las decisiones prácticas que nosotros tenemos que utilizar es el nosotros utilizar palabras de bien y palabras que ayuden a crecer. Nosotros tenemos que evaluar cómo estamos hablando, cómo estamos comunicándonos en el día a día. ¿Estoy yo sembrando en mi forma de hablar rencor hacia alguien? ¿Estoy yo en mi forma en el tono en que yo me dirijo a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mi compañero de trabajo? ¿Estoy yo utilizando palabras buenas que ayuden a crecer? ¿Estoy yo utilizando palabras que verdaderamente edifiquen, palabras de bien, palabras con bondad? ¿O son mis palabras como lanzas, como flechas de fuego que están haciendo daño a otras personas? Es importante que nosotros sepamos que hay unas acciones que son nuestras. Si Dios tiene el poder para ayudarnos, nosotros también tenemos que revisarnos. Nosotros evaluar cómo estamos nosotros tratando a los demás. Porque antes de nosotros
pensar en el perdón. Tendríamos que preguntarnos, ¿estoy yo amando? ¿Estoy yo teniendo palabras de bien hacia los demás? ¿Estoy yo bendiciendo con mis palabras o estoy yo maldiciendo a los demás? Es importante que nosotros nos evaluemos, que nosotros también pidamos al Señor el auxilio hacia nuestro temperamento. Muchas veces nosotros somos conscientes y otras veces no, de que nosotros tenemos que buscar ayuda de Dios para cambiar nuestro carácter. Que nosotros necesitamos también pedirle al Señor que nos dé mansedumbre, que nos dé dominio propio. Porque no podemos andar por la vida hiriendo a las demás personas. No podemos andar por la vida, yo soy yo y así hay que quererme. Yo soy yo y así hay que entenderme. Y no es así. Nosotros somos esclavos de lo que decimos y somos dueños de lo que callamos. Es también parte de nuestra reflexión esta noche el evaluar si antes de yo llegar hasta el perdón, estoy yo pudiendo prever, estoy pudiendo yo corregir, estoy pudiendo yo evitar el ofender a los demás. Estoy yo consciente de mi modo de actuar. Estas acciones que estoy tomando, ¿cómo afectan a los demás? ¿Cómo afectan a los míos? ¿Cómo afectan a mi esposa, a mis hijos, a mi hermano, a mi hermana, a mis parientes? Es importante que nosotros también nos evaluemos, porque el Señor nos ha invitado, porque el Señor nos llama a esto. El Señor, cuando nos dice a través de Pablo, sopórtense unos a otros, no es que estamos llamados a que el otro me soporte. Yo voy a hacer esto y el otro me tiene que aguantar y el otro me tiene que soportar. No, hermano, nosotros estamos llamados a amar. Nosotros estamos llamados a tratarlos como el Señor nos trata a nosotros, con amor, con misericordia. Nosotros estamos llamados a vivir en armonía. Y para ello, entonces, necesitamos, nuevamente repito, del auxilio del Señor, porque no solo depende de nosotros, no depende de yo decir, yo voy a cambiar mi carácter. Tú tienes que querer cambiar tu carácter. Y necesitas pedir el auxilio del Señor para eso. El perdón, sin duda, es, vamos a decir en un lenguaje más ordinario, es un superpoder. Es un superpoder el poder perdonar. Es algo que sobrepasa el entendimiento. ¿Cómo perdonar al que me ofende? ¿Cómo perdonar al que me desprecia? ¿Cómo poner la otra mejilla? Dice el Señor, aquel que te golpea en la mejilla, ponle la otra. Aquel que te ha ofendido, ora por él. Sí, hermano, ora por aquel quien te ha ofendido. Ora por esa persona que en este momento ha llegado a tu mente. Porque el Señor a través del perdón quiere sanarte. El Señor a través del perdón quiere liberarte. Quiere traer paz a tu corazón. Quiere devolverte la alegría. Quiere hacer de ti nuevamente. Quiere hacer una nueva criatura de ti. Y todo es posible pues a través de Dios, a través de Jesucristo, quien nos ha perdonado. El Señor, a través del perdón, tiene el poder de restaurar un matrimonio. Tiene el poder de reconciliar una relación de padres e hijos. Tiene el poder de salvar tu familia, tu relación con tu hermano, tu relación con tu hermana. El Señor, a través del perdón, puede devolverte la alegría. Y de hecho, hay un trasfondo espiritual también dentro del perdón. El Señor también puede, a través del perdón, sanar dolencias físicas en tu cuerpo. Y esto no me lo he inventado yo, esto lo dice la palabra de Dios. Quiero compartirlo brevemente. Dice
el libro de Santiago, en el capítulo 5, Santiago 5, capítulo 5, versículos del 14 al 15, nos dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Esto nos dice la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces Jesús, si le acercaba a algún enfermo, y el Señor no solo le decía, yo te sano, el Señor le decía, tus pecados te son perdonados, y ellos sanaban, El rencor crea en nosotros, real y efectivamente, daños físicos, problemas de salud. El Señor quiere sanarte, el Señor quiere liberarte. El Señor quiere hacerte un hombre y una mujer nuevos. El Señor quiere sanar tu familia. El Señor tiene el poder para sanar tu herida y sanar y transformar tu familia. Nosotros, los creyentes, los cristianos, sabemos que para Dios nada hay imposible. Soy testigo de matrimonios que han vivido situaciones de todo tipo, situaciones de infidelidad, y que a través del reconocimiento de su falla, de un arrepentimiento sincero, de búsqueda de ayuda profesional, de terapias en pareja, de un compromiso real y auténtico de cambio, de acciones de cambio, de acuerdos, donde ha habido un arrepentimiento, donde ha habido una petición de perdón, donde ha habido un compromiso y una verdadera acción de cambio. He visto matrimonios sanar y restaurarse en el nombre de Jesús por el perdón. El Señor puede hacer. El Señor quiere sanar tu corazón. El Señor quiere hacernos nuevas criaturas. El Señor quiere brindarnos la salud espiritual, la salud física, a través del perdón. El perdón, hermanos y hermanas, es una invitación que hoy el Señor nos quiere hacer en esta noche, a ti y a mí. El Señor, quien es compasivo y misericordioso, el Señor, quien en nuestras situaciones más difíciles, quien nos ha levantado del fango, quien como a mí me ha sacado del pecado, me ha sacado de tantas situaciones donde estaba perdido, pues el Señor, así como lo hizo con el hijo pródigo, que cuando estaba ya sucio, habiendo despilfarrado todo, habiendo vivido una vida de desenfreno, volvió a la casa del Padre, volvió a pedir su perdón. Porque también hoy el Señor te está llamando porque quiere hacer de ti una nueva persona, porque también el Señor quiere lavar tus pecados. También el Señor hoy te está llamando y te está invitando a acercarte a Él. A que si tú en este momento todavía no has podido abrirle tu corazón al Señor, si todavía en este momento tú no has pedido al Señor perdón por tus fallas, si tú no has sabido todavía arrepentirte tal vez de aquellas cosas que sabes que han ofendido a Dios, pues este día también el Señor te está haciendo un llamado a través de este programa para que tú pidas su auxilio, para que el Señor, quien es rico en amor y en misericordia, también perdone tus pecados, como lo ha hecho conmigo, como lo hace con todos aquellos quienes le abrimos el corazón. Amén, amén, definitivamente. Qué maravilloso nosotros saber que aún en nuestras dificultades, aún en nuestros peores momentos, ahí está Él para perdonarnos, y que con ese perdón también nos enseña
a saber perdonar a los demás, de que así como Él nos perdona a nosotros, perdonar nosotros a los demás, porque si fuera de esa forma, imagínate, hermano, no pudiéramos ser perdonados por Dios, que le hacemos más a Él que lo que los demás nos pueden hacer a nosotros, definitivamente. Así es, hermano querido. Yo quisiera en este momento que nos resta de este programa hacer una oración por cada uno de los que en este momento han recibido este llamado, este mensaje que el Señor nos ha querido regalar. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre bueno, yo te doy gracias en esta noche. Quiero alabar tu nombre y bendecirte y darte gracias, Señor, por tu perdón. Porque tú nos has regalado a tu Hijo Jesús para que a través de Él podamos nosotros volver a ti. Hemos salido de tu mano, Señor, de tu soplo, de amor. Y tú, Jesús, tu Padre, a través de tu Hijo Jesús, nos has abierto una puerta, nos has dado una nueva oportunidad, Señor, para nosotros poder volver a ti, para nosotros ser felices, para nosotros encontrar en ti la plenitud. Te quiero pedir en esta noche también, Padre bueno, por cada una de las familias que sintonizan este programa, Señor, por cada persona que estará escuchando y ha escuchado este mensaje, para que tú, Señor, le des un corazón humilde, un corazón sencillo, para perdonar aún a aquellos quienes no han sido capaces de pedir perdón. Pero tú, Señor, nos has llamado, nos has invitado a perdonar aún a quien nos ha ofendido, aún a aquellos quienes conscientemente tal vez nos han hecho heridas o daños. Que tú hoy, Padre Santo, en el nombre de Jesús, también sanes las heridas, que tú también puedas ser ese aliciente, ser esa fuente de paz, esa fuente de amor y de sanidad en cada uno de los corazones de nuestros hermanos que nos escuchan, Padre. Y esto te lo pedimos por la intercesión de tu Madre María, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano, por haber estado con nosotros y compartir este tema tan interesante. Gracias a ti, hermano querido, por la invitación. Placer total para mí. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros durante toda esta hora. También recibiendo esta palabra de Dios, recibiendo este mensaje de parte del Señor para todos nosotros en la familia y en la iglesia. Así nos despedimos hasta la próxima semana. Esto es De Familia en Familia con Mami Nena, programa de la Fundación Mami Nena para todos ustedes. Recordarles como siempre que este programa se coloca en nuestro canal de YouTube todas las semanas para que podamos en todo momento disfrutar de este contenido y poderlo compartir con quienes usted entiende que es necesario que puedan escucharlo. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Este programa ha sido una presentación de la Fundación Mami Nena.